La decadencia del sefaradí en Oriente. De 1593 hasta 1669 fue la periodo la más triste de los sefaradíes que vinieron a establecerse en el Imperio Otomano. Ellos, lejos de las reformas y de los nuevos corrientes políticos, culturales y artísticos que el Renacimiento creó en el mundo europeo, no se adelantaron durante este periodo en sus avaricios y sus creatividades que habían traído de la España, de la Italia y demás lugares del Mediterráneo. El obscurantismo y el atrasamiento en la sociedad sefaradí fueron principalmente resultado de la decadencia del Imperio Otomano, en el cual empezó a perder su desarrollamiento creativo. De una parte, las guerras del imperio contra el mundo cristiano y de la otra el desorden interno creado por las tribus que se levantaban cada nada, aflacando el poder del reinado, influenció a que las minoridades perdieran sus relaciones con la Europa. Mismo el comercio con la Europa desarrollado por los judíos perdió de su grandeza, el cual, sobre las capitulaciones dadas a los franceses, austríacos e italianos, sirvieron por lo más a levantanes cristianos que se establecieron en mayoría en Salónica, Izmir y Estambul. Estos, viviendo en forma de colonias cerradas, no se mezclaban con el pueblo autóctono que menospreciaban. Es así que los judíos que habían perdido sus relaciones con los mercados europeos se hicieron para sobrevivir mozos de estos levantanes, por los cuales servían a ser los mediadores con el pueblo musulmán autóctono. Es así que fueron llamados en la lengua vulgar los marranos. Una mayoría de los judíos que se improvvisaron achaques de la caída económica del país eran por lo más artesanos que se mantenían cuando había paz sin mucha dificultad. Amarrado todo, en las escritas de aquel tiempo se meldan muchas quejas sobre sus vidas difíciles caídas y sus sufrimientos durante las guerras, los incendios y las epidemias y llanura mortales. Mas desde cuando los hijos de Adán se quedaron de quejarse, sin falta se ve lo que fue para ellos los días viejos horrorosos en España y los actuales tristes en el Oriente. La industrialización aparece en el medio del siglo y muchos de los judíos así se enriquecen y se pasan bueno en sus vidas. Se ve al mismo tiempo un misticismo y un interés grande sobre la erudición librera que crea un sueño que emborrachó mismo los humildes miembros de la sociedad. Mas a medida que Venecia cae y que el Imperio Otomano se deshace y que los marranos ricos y cultivados evitan de venir a establecerse en las tierras del Oriente, en las ciudades tal Estambul, Salónica y Izmir se amuenga la presencia judía. Así las comunidades judías se empobrecen en almas, visto que se les abre el camino de un nuevo exilio. Los que quedan se encerran entre ellos y, perdiendo cada día de paz de sus actividades económicas y espirituales. Cada día que pasa, El judaísmo otomano perdió con el tiempo sus valores económicos, se hace más pobre y en súbito aparece un mesianismo
que revoltonea el pensamiento y la conciencia de la sociedad. Se desvelopa así un dormidero medievalista que lo obliga a alejarse del pensamiento corriente moderno occidental. Ahora no se ven más personas sabias más que eruditos y cabalistas que encerran al pueblo en sus tradiciones y que miran a cuadrarlo de todo modo de idea progresista. El sabateísmo dejará la colectividad judía sarsada y palpitante. No hay años y las generaciones pasadas, más los efectos desastrosos fatalistas de esta idea mesiánica no desaparecerán nunca. De una parte, amenguándose el tráfico de nuevas ideas progresistas viniendo del extranjero, y de la otra parte, la pugnita del obscurantismo pesante en los meollos de los miembros de la sociedad judía causaron a que la usanza de la iniciativa colectiva se atrofie. En nuestra época es triste de rendirse cuenta cómo los antepasados sefaradíes quedaron a las babas de los impostores y de los locos. Las fantasmagorías y las modas pasajeras inculcaron los meollos de los sefaradíes orientales, lo que descorajó a los miembros los más activos y sabidos de la comunidad de no interesarse en el progreso social de ellas. Pienso que el avenimiento de Sabbatai Tzvi fue una paréntesis histórica del judaísmo otomano, el cual pasó de la Edad de Oro a una periodo de descaimiento y de escurecimiento.